Quiero saludarlos a todos, ya nos estamos conectando nuevamente. En este momento estamos viendo la pantalla de nuestra compañera Cindy. Perfecto, Cindy, muchas gracias. Entonces, voy a empezar como a dar el saludo inicial para darte pie. ¿Listo, Cindy? Listo, claro que sí, Ángela, gracias. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes nuevamente para todos y para todas. Les recuerdo, mi nombre es Ángela Marcela Andrade, yo soy trabajadora social del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy estamos con ustedes presentándoles Cuidarme, Cuidarte 2021. Este es el taller de cuidados para cuidadores, eh, organizado por el equipo de enfermería y coordinado por la doctora Lucía Madrigal y por Cindy Duque, la jefe que ven ahí, jefe de enfermería. Entonces, queremos darles las gracias por asistir, por estar aquí con nosotros y aprovecho para compartirles que en la tarde de hoy tendremos 5 conferencias más, ¿cierto? Vamos a iniciar ahora con cuidados de la piel. Ahora le doy paso a Cindy Duque para que hable, pero quiero recordarles que este taller está organizado para 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana. La jornada del día de mañana es mediodía, ¿listo? Vamos a tener otras charlas que al final del día les estaremos como recordando. Igual, la publicidad está en todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Grupo de Neurociencias de Antioquia, y en Instagram, @neurouda y @biobancogna. ¿Listo? Les quiero recordar además que Cuidarme, Cuidarte 2021 es una estrategia que viene para ustedes desde Neurosocial, Comunicaciones y el Grupo de Neurociencias para hacer procesos de educación, sensibilización y formación en temas relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Vamos a tener actividades durante todo el año. Hemos iniciado en este mes de marzo y vamos a continuar así hasta el mes de diciembre. Cada mes tiene una subtemática o un tema especial. El de marzo es seguridad del paciente, ¿listo? Entonces estamos haciendo como cerrando nuestro mes de marzo con este taller de cuidados para cuidadores. Continuaremos en el mes de abril con 2 actividades bien importantes. Por un lado tenemos el simposio de Parkinson, en colaboración con Funda Alianza, y por otro lado tenemos el taller de autocuidados para cuidadores. Después les estaremos informando sobre las fechas y sobre los enlaces, ¿listo? Para cerrar, les quiero recordar que estas grabaciones van a subirse después a nuestro micrositio cuidarmecuidarte.org, y que la lista de asistencia es la información que ustedes ingresan cuando se conectan, que ahí Zoom les pide su nombre, su apellido, su número de cédula y su correo. Esa es la lista de asistencia. ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos iniciar. Le doy paso a la doctora Cindy Duque. Ella es enfermera del grupo de neurociencias y trae para nosotros cuidados de la piel. Cindy. Ángela, ¿le puedes dar por favor acceso a Ana María como ponente? Claro, dame un segundo. Listo. Y acá en cualquier momento nos va a llegar Ana Grisales. Ana María Grisales es auxiliar de enfermería, también colaboradora de nosotros en el grupo de neurociencias. Ellas van a traernos el día de hoy la presentación Cuidados de la piel. Cindy, Ana, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que Ana prenda su cámara, que Javier nos permita los permisos. Ya. No me deja, ahora sí. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola Anita, buenas tardes. Niñas, no me deja ingresar video. Dice que porque el hospedador lo detuvo. Ya puedes abrir. Perfecto. Bueno, voy a iniciar.
quería de antemano agradecerle a todos los que están conectados a esta hora y están interesados en aprender de este tema que es muy importante para el cuidado de nuestros pacientes. Se titula Cuidados de la piel y prevención de lesiones por presión en el paciente encamado. Va muy encaminado a paciente encamado por lesiones o por enfermedades neurodegenerativas, pero un paciente encamado también podría estar en esa condición por otra enfermedad o por un accidente o por otra condición. Listo. Esta charla la voy a dar yo, soy enfermera, me llamo Cindy Duque y Ana María, que es auxiliar de enfermería. Cindy, ¿nos puedes poner por favor la presentación en modo presentación? ¿Así grande? Listo. Voy a mirar. No aparece así. No. No, no te aparece completa, pues pantalla completa no aparece. Para hacer que miren, pues acá le estoy compartiendo así. No, nada. Cindy, te pregunto, ¿tú tienes doble pantalla? No. ¿Sí? No. Dale escape y deja de compartir, por favor. Pues dale escape y deja de poner la presentación. Y vuelve a compartir. Ya que esto. Y pon la presentación en pantalla completa. Sí, la tengo en pantalla completa. ¿Seguro no tienes doble pantalla ni nada? Sí, no. Estoy dando de acá de presentación con diapositivas. De este lado. Cuando tú le das compartir, que deja de compartir de nuevo, por favor. Ya. Cuando le das compartir, te abre una ventana. Dale compartir toda la pantalla. Me aparece escritorio. Sí, dale escritorio. Le doy al escritorio. Sí, Voy a compartir. ahora sí. Ahora sí apareció. Sí. Listo. Ya. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar esta charla les quería comentar un poquitico acerca de cuál es el objetivo de que nosotros estemos brindando esta capacitación y es nuestro objetivo principal es que ustedes aprendan a diferenciar, ustedes como cuidadores aprendan a diferenciar las diferentes lesiones en la piel que podrían desarrollar nuestros pacientes encamados, como les digo, por enfermedades neurodegenerativas o por otras condiciones que los hayan llevado a estar en esa condición de paciente encamado, por así decirlo. Queremos darle un énfasis de prevención de estas lesiones y queremos que ustedes puedan aprender qué son, cómo se cuidan, cómo se previenen, es como el objetivo principal. ¿Listo? Entonces quería iniciar esta charla explicándoles un poquitico acerca de lo de qué es la piel. Es el órgano más extenso del cuerpo, tiene 3 capas, como ven acá en esta imagen. La capa más superficial, que es la capa de la epidermis, es una capa que nos protege. Como ustedes ven, pues es como nuestra primera capa que protege todos nuestros órganos internos de microorganismos o de algún traumatismo. También tenemos la segunda capa, que es la dermis, es una capa que está muy vascularizada, es decir, que tiene muchos vasos sanguíneos, tiene también folículos pilosos, y también tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando ahorita yo les explico un poquitico acerca de las lesiones que comprometen esta capa de la piel, que es la capa dermis, van a ver que este tipo de lesiones puede producir dolor porque está
alterada toda esa parte y comprometida toda esa parte de las terminaciones nerviosas. Y la tercera capa es una capa llamada subcutánea o tejido o la hipodermis, es una capa también llena de terminaciones y vasos sanguíneos y unas células adiposas. Dentro de las funciones de la piel, que hay un montón, pero quería como mostrarles las más significativas. La primera es la importancia social, nos da pues el aspecto y la identificación a cada persona. Es una barrera protectora frente al medio externo, como algunos daños químicos o mecánicos o radiaciones ultravioletas. Nos permiten sensaciones como dolor, tacto, presión y temperatura. Nos ayuda también a la termorregulación de nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros tenemos mucho calor, nuestro cuerpo empieza a sudar y de esa manera podría bajar un poco la temperatura. También nos ayuda con el síntesis de la vitamina D con los rayos solares. Algunas definiciones importantes como para iniciar esta charla están estas cuatro. ¿Qué es una herida? Es una destrucción de tejidos que afectan las capas de la piel y otras estructuras como hueso, las articulaciones y los tendones. Cuando decimos que una herida es aguda, es una herida que sigue un proceso de cicatrización normal, que más o menos es entre 7 y 14 días, entonces es una herida que supongamos nos caímos, nos raspamos la rodilla y sin hacer ningún cuidado ni aplicar ningún producto para la cicatrización, cicatriza solita. Eso es una lesión aguda, que no necesitó ninguna mayor intervención y que tiene pues un tiempo corto de cicatrización. Una herida crónica es el mismo mecanismo de formación de la lesión aguda, solo que requiere para su cicatrización de periodos más prolongados, que son mayores a 14 días y que requieren unos cuidados más especializados para lograr esa recuperación del tejido de la piel. Y cuando hablamos de úlcera, nos referimos un poco más a la cronicidad de esas heridas, es cuando pasa más de 3 semanas sin resolverse. Para que uno de nuestros pacientes presente o desarrolle una lesión en la piel, existen unos factores predisponentes, ¿cierto? Unos factores que lo predisponen a que tengan esas heridas. Entonces tenemos los primeros, que son los factores extrínsecos. Cuando hablamos de factores extrínsecos, son factores externos al paciente. Entonces, entre ellos tenemos cuando hay una presión directa, una fricción o una cizalla. Ahorita les voy a explicar un poquitico de esas fuerzas de cizallamiento. Estas, bueno, pero más o menos es que cuando nuestro paciente nosotros lo tenemos sentado con una cabecera de mayor a 30 grados, el paciente empieza a alisarse, ¿cierto? Entonces esa fuerza de cizallamiento hace que la piel como que se arrastre, ¿cierto? Y pueda presentar pues con mayor facilidad una lesión, ¿cierto? Entonces esto también conlleva a que el paciente tenga falta de oxígeno en tejidos y con eso también una muerte en los tejidos, que ahorita les voy a explicar bien qué es eso. Hay otros factores también como la humedad, por incontinencia, sudoración, fluidos de heridas o ostomías, producen quemaduras, irritación, entre otros. Los jabones, cuando son jabones como muy olorosos, con un pH que no es neutro, podría afectar la integridad de la piel. Cuando se aplican al paciente alcoholes o perfumes, pueden resecar las capas de la piel. Cuando se utiliza también unas superficies de apoyo que no son las más adecuadas, supongamos un colchón muy duro, un colchón que no es adecuado para la piel del paciente, puede potenciar o en algunos casos, cuando son muy adecuados, reducir esa presión. Y algunos masajes enérgicos en la piel pueden destruir también toda esa parte capilar de la piel. Ahora tenemos unos factores intrínsecos que son los factores internos del paciente. Tenemos que todos sabemos que con las capas de la piel disminuyen un poquito de tamaño y la piel con ello se vuelve más vulnerable. La parte nutricional en nuestros pacientes generalmente no es la mejor. Esto hace que se dificulte la autorregeneración de las células y con ello la cicatrización de cualquier lesión. Hay algunos pacientes que
que toman algunos medicamentos que hacen que se altere el sistema inmune y aumente la fragilidad cutánea. También por la misma condición neurodegenerativa se altera la función sensorial y la función cognitiva, y esto impide que el paciente pueda hacer sus actividades de la vida diaria normal, esté postrado en la cama y con eso pues tenga mayor riesgo de presentar esas heridas. La movilidad, la alteración de la movilidad obviamente eleva también el riesgo de la presión prolongada, y el estado general de la salud, como por ejemplo las comorbilidades que pueda tener nuestro paciente. Sabemos que un paciente diabético tiene también alteración en la parte de sensibilidad y esto lo puede llevar a que desarrolle pues con más facilidad estas úlceras. En la primera clasificación de las heridas que podrían desarrollar nuestros pacientes tenemos esta que es la escara, la úlcera por presión o lesiones por presión. Ustedes podrían encontrar que se podrían llamar de cualquier manera. Nosotros en esta capacitación les vamos a mencionar como lesiones por presión, porque es un tema que está, un término que está más actualizado y me parece que es adecuado comentarlo de esa manera. Entonces, una lesión por presión es una lesión localizada en la piel o en el tejido subyacente. Cuando hablamos de tejido subyacente, hablamos de no solo la piel, sino del músculo, de las articulaciones y del hueso, que es lo que está debajo de nuestra piel. Esperen un segundito que tengo que conectar este computador que se me descargó. Qué pena. Listo, qué pena con ustedes. Reiniciamos entonces hablando de la parte de que estas escaras no solo se producen en la piel, sino que compromete pues los tejidos subyacentes como la parte del músculo, del hueso y las articulaciones. Generalmente se dan sobre una prominencia ósea. Cuando nosotros hablamos de prominencia ósea, hablamos de prominencias óseas, hablamos de los huesitos que sobresalen, supongamos los codos, la parte de los talones, de esta parte de atrás de la espalda, que son conocidas como las zonas de riesgo, que ahorita se las voy a explicar. Entonces ustedes acá ven una imagen de cómo es la evolución de una úlcera por presión, una lesión por presión, que ahorita también les voy a explicar todos los estadios que existen. Ahora les voy a explicar por qué se puede formar esa úlcera o esa lesión por presión. Entonces, lo primero es que existe un roce o una presión persistente y localizada con una duración mayor a 2 horas. Es decir, nuestro paciente está postrado en la cama sobre una superficie posiblemente dura, con unas condiciones especiales, supongamos como los que les cuento de los factores internos que nuestro paciente podría presentar, como un estado nutricional inadecuado, una pérdida de masa muscular, una exposición de toda la parte ósea del paciente, que con esta presión y con una duración mayor a 2 horas, ya sabemos que tiene un riesgo de presentar esta úlcera por presión, y es como la primera parte que decimos como de mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando hay ese roce o esa presión persistente con una duración mayor a 2 horas, y cuando les digo mayor a 2 horas, todo esto depende, todas estas 2 horas depende de la constitución del paciente. Posiblemente un paciente que tenga una mejor masa muscular podría de pronto aguantar más tiempo sin un cambio de posición, por ejemplo, que un paciente que está muy delgado, que tiene exposición de toda esa parte ósea, que posiblemente ya 2 horas sea un tiempo muy prolongado sin un cambio de posición. Entonces, cuando tenemos esta presión persistente, lo que pasa es que hay una opresión de los vasos sanguíneos con una disminución de la irrigación sanguínea local. Háganse de cuenta que un vaso sanguíneo
es como un tubito, ¿cierto? El vaso sanguíneo es esto. Cuando hay una presión constante, y cuando hablo de presión constante hablo de la superficie en la que está acostado el paciente y el paciente como tal. Entonces, esta presión de los vasos sanguíneos es como que el vasito como que se cierra de tamaño por esa presión, ¿cierto? Cuando ustedes saben que por la sangre se transporta todo el oxígeno a todos nuestros órganos y también a la piel, a los tejidos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esta opresión, este vasito cambia de tamaño, no hay paso de oxígeno o hay disminución de ese oxígeno, y cuando un tejido no le entra oxígeno, es un tejido que podría presentar deterioro o muerte, ¿cierto? No solo del tejido, sino también de las células cutáneas. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve un tejido con ese deterioro o muerte de tejidos, que lo van a ver como placa negra. Las zonas de riesgo para presentar estas lesiones por presión, entonces cuando el paciente está boca arriba, entonces vemos como estos punticos rojos acá, que son donde hay más prominencias óseas, y puede presentar pues como el paciente estas lesiones. Tenemos la parte posterior de la cabeza, el omóplato, que es la parte de atrás de la espalda, los codos, el sacro, que es el huesito de la cadera, y los talones. Cuando el paciente está de lado, estas zonas de riesgo es donde más se podrían ocasionar pues estas úlceras. Tenemos entonces la parte lateral de la cabeza y las orejas, el hombro, la cadera, la parte lateral de las rodillas y los maléolos, que son las zonas internas y externas de los tobillos. Cuando el paciente está boca abajo, entonces estas zonas de riesgo serían las mejillas, los hombros, las mamas en las mujeres y los genitales en los hombros, las rodillas y los dedos. Cuando el paciente está en silla de ruedas, esta parte de atrás de la espalda, que son los omóplatos, el coxis, que es el huesito aquí de la cadera, trochanter isquion, que también es parte de la cadera, detrás de las rodillas, los pies y los tobillos. Y otras áreas que no son específicamente prominencias óseas, pero que también son zonas de riesgo muy frecuentes, son la nariz, porque muchas veces los pacientes se les coloca cánulas nasales un poco apretadas, o no solamente apretadas, sino por mucho tiempo prolongado. Muchas veces empiezan a presentar los pacientes ulceraciones o lesiones por presión en esta parte de las mejillas, y también en la parte de las muñecas. Hay muchos pacientes con un deterioro neurológico que en algún momento empiezan agresivos y los cuidadores tienen que inmovilizarlos, y de pronto por la misma fuerza y presión que hace el paciente para que no lo inmovilicen, hace que se puedan presentar algunas lesiones en esta parte de las muñecas. Y porque recuerden que aquí también tenemos algunas prominencias óseas, y en los pacientes caquéticos o pacientes delgados se aumenta más pues como estas prominencias. Ahora les hablo un poquitico acerca de la clasificación de las lesiones por presión. Esto no es para que el cuidador y para que las personas pues se las aprendan de memoria, pero es para que sepan que existen, que hay varios tipos de lesiones por presión, y que dependiendo de cada clasificación será su manejo. Entonces, en el grado 1 encontramos que hay un eritema. Cuando nosotros hablemos de eritema, hablamos de un colorado o un enrojecimiento de la herida, pues, o de la lesión. Entonces vemos, háganse de cuenta que esta parte amarilla, rosada, amarilla, son las capas de la piel, ¿cierto? De una forma más gráfica que realista. Ahorita les voy a mostrar pues como una foto más real. Entonces vemos esta parte como rojita o rosadita, nos habla del grado 1. Que es un enrojecimiento persistente a pesar de la eliminación de compresión. Entonces, ¿cómo yo sé, como cuidador, que mi paciente tiene un colorado, que es un eritema, porque está presentando una lesión por presión grado 1? Entonces, hacemos una digitopresión, que es simplemente con estos dedos, miramos y hacemos una evaluación de la piel del paciente, y vemos que el paciente está presentando un colorado, ¿cierto? Un enrojecimiento normal. Nosotros hacemos una digitopresión o presionamos por 3 segundos. Generalmente, si soltamos a los 3 segundos, la piel debería volver, ese colorado pues debería volver como a su color normal, pero vemos que cuando hay esta lesión, este eritema, ese colorado no blanquea, o sea, este colorado queda así rojo.
queda así rojo a pesar de esa digitopresión, es decir, que ya ahí nosotros tenemos un área comprometida y tenemos pues como un riesgo de que este paciente pueda llegar a unos grados mayores de úlcera por presión. Uno creería que las lesiones a las que uno debería prestarle más atención es a un grado 4 y realmente uno debería hacerle más énfasis a esta parte del grado 1, porque si uno sabe que el paciente está presentando una lesión grado 1 que posiblemente se podría comprometer a unos mayores, uno sabría que tendría que dar mayor atención a esa área del cuerpo que está ya presentando ese riesgo para que no vaya a llegar a esos estadios más graves de lesiones, que ahorita se las voy a mostrar. Entonces, en la parte de esta lesión grado 1, solamente compromete a la capa externa de la piel, a esta parte no más, a la epidermis. En el grado 2, vemos que hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis o ambas. Entonces, ya miren que acá no solamente hay un colorado, sino que ya también hay pérdida de ese grosor de la piel. En el grado 3 vemos que ya no es una pérdida solo parcial, sino que es una pérdida total. O sea, ya la piel no va a estar íntegra, ya la piel va a tener un huequito, va a ser una herida ya como tal. Aquí puede haber una necrosis del tejido subcutáneo, que ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Y en el grado 4, que es un compromiso mayor, cuando yo les explicaba ahorita la parte de que el vaso sanguíneo ya no tiene por dónde circular toda esa parte del oxígeno, es un tejido que se puede morir, y cuando yo les hablaba de placa negra, hablo de esta parte de la necrosis, que es cuando esa parte del tejido de la piel ya está muerta, ya todas esas células están muertas, y ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Entonces aquí ya hay una pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido, y puede haber daño muscular, porque esta herida puede llegar a comprometer la parte del músculo y también la parte de huesos y articulaciones. Entonces acá sí les voy a mostrar como una parte más realista de una lesión. Es un tobillo que pasa como por varios estadios de estas lesiones. Entonces, en la parte del grado 1, ven el eritema que yo les cuento, que es un colorado que no blanquea, que yo lo tengo por 3 segundos presionado, le quito la compresión y no blanquea, sigue rojo. Entonces vemos que simplemente hay un compromiso de la primera capa. En el grado 2 hay un compromiso ya de las primeras 2 capas, y podemos ver que no es solamente un colorado, sino que podría haber una ampolla, que también se puede llamar flictenas, y esa ampolla generalmente en su interior tiene lo que llamamos agua-sangre, no más, ¿cierto? En este grado de lesión, el paciente ya empezaría a mostrar, por ejemplo, manifestaciones del dolor, por lo que les decía, cuando ya una herida compromete la parte de la dermis, ya podría el paciente presentar pues como ese dolor, porque en esa capa de la piel están todas esas terminaciones nerviosas y también todos los vasos sanguíneos, por eso ven que se ve como el agua-sangre pues en esa herida. En el grado 3 vemos que ya hay una ruptura. Miren que esta piel en el grado 3 ya no está íntegra como está más en el grado 2, ¿cierto? Que la piel no está rota, por así decirlo. Hay una ampolla simplemente. En el grado 3 miren que ya hay una herida con bordes definidos, una herida que posiblemente ya podría estar comprometiendo la parte muscular, que también presenta mucho dolor, que también puede presentar sangrado. Y cuando ya vamos al estadio grado 4, realmente esto es una herida que no muestra realmente cómo podría llegar a ser una herida grado 4, ¿cierto? Pero más o menos pues se las quería mostrar. En este grado 4 ya hay un compromiso de todas, la parte de la piel de todas las capas. Esto es lo que yo les hablaba de placa negra. Entonces así vemos nosotros que hay una necrosis o hay una muerte de ese tejido celular, de esas células de la piel, ¿cierto? Porque miren que ya se ve negro, o sea, tiene un compromiso total. En esta herida podría haber también algo que se llama cavitaciones o tunelizaciones, que es cuando una herida está tan profunda que si el cuidador o el enfermero podría hacer esto, podría meter los dedos por dentro de la herida. Entonces es una herida con un mayor compromiso, que uno diría como
ya hay que prestarle un cuidado y un tratamiento hospitalario. Por eso les digo que a mí me parece que deberíamos dar más énfasis a cuidar al principio estas heridas grado 1 para que no nos vayan a llegar a una herida grado 4, ¿cierto? Con un compromiso mayor. Este va a ser un paciente que va a necesitar posiblemente antibiótico, va a necesitar ayuda de la EPS, va a necesitar que lo traslademos pues como a un sitio para que le realicen esas curaciones, y sabemos que nuestro tipo de pacientes por su enfermedad y por su condición neurodegenerativa muchas veces no se puede movilizar. Es muy complicado llevarlo pues como una parte hospitalaria para que le den este manejo. Entonces por eso digo que es muy importante que comprendamos que si nosotros cuidamos el paciente desde antes que el paciente nos presente este enrojecimiento en la piel, podemos evitar pues todas las complicaciones de una lesión grado 4, que pues para el sistema de salud y para el cuidador, pues eso es una lesión de alto costo, porque esta lesión no simplemente se puede curar como con agua y jabón como las demás, necesita otro tipo de apósitos y de cuidados, y muchas veces esos pacientes también se tienen que llevar a cirugía para hacer un desbridamiento, que es quitar toda esa capa negra que presentan las heridas. También nuestros pacientes encamados podrían presentar unas lesiones que se llaman lesiones causadas por la humedad. Son lesiones localizadas en la piel, generalmente no suelen afectar a tejidos subyacentes, o sea que no comprometen la parte de los músculos ni la parte del hueso. Son también causadas por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad con potencial irritativo, como es la orina, las heces, la saliva. Las características principales es que se presenta una inflamación en la piel, puede aparecer sola o con infecciones cutáneas, se presenta en zonas sin prominencias óseas. Entonces acá nosotros empezamos a decir que esta es la principal diferenciación entre una lesión causada por la humedad y una lesión causada por presión, ¿cierto? Porque en las lesiones por presión generalmente son causadas en las prominencias óseas que les decía, o sea, los huesitos que sobresalen, ¿cierto? Pero en estas lesiones por humedad vemos que son en otras áreas, por ejemplo el área del pañal. Ahorita les voy a mostrar algunas heridas con estas características. Entonces en la clasificación podría ser categoría 1, que es un eritema, o sea un colorado sin pérdida de la integridad cutánea, o sea es una herida que contiene como una piel íntegra. Puede ser de leve a moderada si la piel está rosada, o puede ser intenso si la piel pasa de piel rosa, oscuro o rojo. En la categoría 2 hay un eritema con pérdida de la integridad cutánea. Recuerden que cuando hablamos de la integridad cutánea es esto. Yo tengo una integridad cutánea porque no tengo como una herida abierta, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, aquí en esta categoría 2, si hay una pérdida del espesor de la dermis, y puede ser un poco más profunda. Aquí les muestro un poquito la parte de la caracterización de estas lesiones causadas por la humedad, que son las más frecuentes. Entonces tenemos la dermatitis asociada a la incontinencia. Esta dermatitis es muy frecuente en el área del pañal, en el área pues perineal o en el área genital. Es causada simplemente por el uso pues del pañal, y cuando no podemos cambiarlo con tanta frecuencia, toda esa parte de la orina es un material muy irritativo para la piel. También tenemos la dermatitis por transpiración, que es pues ocasionada por todo el sudor. Miren acá cómo se ve, esta es una parte como inferior, como por debajo de las mamas, pero también se podría ocasionar en los pacientes que tienen un abdomen un poco globuloso, con mucho volumen, se puede producir también en los pliegues de ese abdomen, y es básicamente por la transpiración y el sudor. Una dermatitis perilesional, que ustedes ven acá, el paciente tiene una herida y alrededor de esa herida se puede producir esa dermatitis, y es más que todo ocasionada por el exudado, es decir, el líquido que sueltan, por así decirlo, las heridas. También tenemos una dermatitis asociada a exudados, pero esta dermatitis es más por exudados como de insuficiencia cardíaca congestiva, de linfedemas y de otras enfermedades, pues, por ejemplo, vasculares o arteriales, que pueden producir estas úlceras.
También tenemos una dermatitis periostomal, que son cuando se tienen estos dispositivos como gastrostomías y otras ostomías. Alrededor se puede producir estas dermatitis por los líquidos que pueden proceder del interior del cuerpo. Y también tenemos una dermatitis por saliva o por mucosidad que se puede presentar aquí en la parte de alrededor de los labios, alrededor pues de la nariz. También tenemos otro tipo de lesión que se llaman lesiones por roce o fricción. Entonces son lesiones localizadas en la piel, no en tejidos subyacentes, es decir, no en músculos, no en huesos ni en articulaciones. Es provocada por las fuerzas derivadas del roce o fricción entre la piel del paciente y otra superficie. El factor principal es el rozamiento y la fricción que aumenta cuando la piel está húmeda y hace que se adhiera a la superficie en la que se encuentra. Las características se presentan sobre cualquier zona sometida a fricción y se produce cuando el paciente se desliza y provoca un roce de la piel a través de una sábana, con el sillón o con la cama. Entonces estas heridas son muy frecuentes por las fuerzas que yo les he explicado ahorita, que se llaman fuerzas de cizallamiento, que es cuando el paciente lo tenemos sentado con la cabecera muy elevada y el paciente, como no puede sostenerse por su alteración en la movilidad y motora pues y de sensibilidad, el paciente se empieza a rozar, se empieza como a resbalar. Entonces, al resbalarse, la piel empieza a friccionarse sobre, por ejemplo, la sábana y se pueden producir este tipo de lesiones. Entonces acá encontré pues una imagen que podría mostrarles un poquito de esta herida. Es una herida en donde podría haber podría ser de 3 categorías. Una categoría 1 que es un eritema, o sea, un colorado sin ampolla, la piel está intacta. En la categoría 2 hay una presencia ya de ampolla con líquido en su interior, y en la categoría 3 podría haber una lesión con pérdida de la integridad cutánea y podría también ser una úlcera abierta. En esta parte ya termino lo que es la caracterización de las heridas. La idea es que no queden como muy enredaditos pensando mi paciente, no sé, mi paciente qué tipo de herida tenga, ¿cierto? Lo importante es que ustedes pudieran como aprender un poquito de que existen todos estos estos 3 tipos como de lesiones que se pueden presentar en sus pacientes, que ustedes también conozcan cuáles pueden ser los factores causales de las heridas y empiecen como a atacar ese factor primordial en el desarrollo de estas heridas, ¿cierto? Que en nuestro caso, para presentarse estas lesiones, el factor principal es la presión, ¿cierto? La presión que nuestro paciente tiene sobre alguna superficie, ¿cierto? Hay otros, como ya les dije, factores extrínsecos e intrínsecos, pero no todos se pueden atacar, ¿cierto? Entonces, lo importante de hacer esta caracterización es esa, que ustedes conozcan un poquito cuáles son esas heridas. Y ahora vamos como para la segunda parte de la charla, que es acerca de cómo podemos nosotros cuidar este tipo de lesiones y evitar que se conviertan en una lesión pues, de alto costo, de difícil de manejo, una hospitalización para la atención de esas heridas. Y no solamente es como por la parte del costo de estas heridas, sino que si yo me pongo en el lugar de un paciente, yo creo que un paciente que no puede contarte que tiene dolor, ¿cierto? Un paciente que posiblemente muchas veces ya no puede hacer una manifestación clínica de que tiene dolor, pues si uno se pone pues en ese lugar, sería pues muy bueno que a uno lo cuidaran de una manera adecuada, de tal forma que uno no tenga que llegar a presentar esas heridas en la piel que son muy dolorosas y, como les digo, de muy difícil manejo cuando llegan a un estadio pues muy avanzado. Entonces acá le doy paso a Ana María Grisales para que continúe con el tema. Benito. Listo, bueno, buenas tardes. Bueno, el objetivo principal de esta charla es que ustedes comprendan que lo primordial es mantener una integridad cutánea, o sea, que la piel mantenga intacta el mayor tiempo posible, ¿cierto? El 95% de las lesiones por presión son prevenibles. ¿De qué depende eso? Del compromiso que tengamos con el cuidado de nuestros pacientes, ¿cierto? De la persona que tenemos a cargo. Ahora bien,
tenemos el compromiso del cuidado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Detección temprana, como lo decía mi compañera. Si ya identificamos que hay una lesión, un grado 1, estar vigilando su consistencia, vigilando su desarrollo, ¿cierto? Y evitando, obviamente, que se llegue a una lesión tipo 2, 3 o 4. Y les vamos a explicar unas medidas preventivas, pues como con todo el manejo de este tipo de lesiones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar los momentos del día en el que estamos cuidando a nuestro paciente, ¿cierto? ¿Cuáles son esos momentos? El momento del baño, el momento del cambio del pañal, el momento del cambio de posición. ¿Y qué vamos a vigilar, cierto? La integridad de la piel, como lo dije anteriormente. Vamos a vigilar las zonas de riesgo, entonces las zonas con prominencias óseas, la zona de humedad en el tema del pañal, las áreas con dispositivos médicos, sean la sonda, las ostomías, ¿cierto? Si estamos vigilando y vimos una zona enrojecida, entonces vamos a hacer lo que dijo mi compañero. Vamos con los 2 deditos a hacerle presión. Contamos 3 segunditos. Si esa zona continúa enrojecida, ya sabemos que ahí tenemos que evitar la presión, disminuir la presión en esta zona. ¿Listo? Tenemos el caso de las personas que tienen una piel oscura, ¿cierto? En este caso, digamos, la piel no se presta como para identificar el tema del enrojecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vigilar hinchazón, ¿cierto? Siempre que vamos a dañar a nuestro paciente, siempre que vamos a cambiar el pañal, siempre que vamos a hacer algún cambio de posición, vigilamos la piel. Encontramos una hinchazón, vamos a vigilar. Si al tacto nosotros tocamos esa hinchazón y ese tacto, nosotros sentimos que la temperatura está aumentada a comparación del resto del cuerpo, también estamos ahí vigilando que puede haber una lesión. Y cambios en consistencia de la piel, que esa piel se torne durita, listo. Adicional, nuestro paciente puede manifestar dolor. Si nuestro paciente manifiesta dolor, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y tenemos 3 señales importantes en lo que nos advierte que hay una posible lesión por presión, que son calor localizado, como lo dije, hinchazón y la induración. Bueno, ahora, estamos con la parte de la higiene y la hidratación. Entonces, estamos bañando a nuestro paciente, bañamos a nuestro paciente, tenemos que utilizar productos que no sean irritativos, ¿cierto? Entonces, el jaboncito suave, la cremita hidratante que no tenga olor preferiblemente, ¿listo? Bañamos a nuestro paciente y vamos a secar muy bien, vamos a dejar esa piel muy seca. ¿Cómo la vamos a dejar sequita? Con golpecitos, o sea, vamos a secar por golpecitos. No vamos a hacer un barrido porque ahí estamos lesionando, probablemente podamos lesionar esa piel. Listo. Masajes suaves, como lo dije anteriormente, con una crema preferiblemente que no tenga productos químicos irritantes. Y vamos a hacer un masaje suave con la yemita de los dedos. No vamos a hacer movimientos de fricción muy fuertes porque eso va a causar probablemente daños en esa piel, ¿cierto? Esa fricción tan vigorosa puede generar problemitas en la piel. Listo. No realizar los masajes en prominencias óseas, o sea, el tema de los hombros, los codos, rodillas, los tobillos, porque eso ya obviamente tenemos un riesgo con el tema de lesiones y podemos aumentar más con esa fricción. No utilicemos sobre la piel ningún tipo de alcohol o sustancias pues o cosas con alcohol, porque ese alcohol puede irritar. Si irrita la piel probablemente pueda generar una lesión. Y el adecuado tendido de cama. ¿Esto qué implica? Que la cama quede completamente sin ninguna plieguecito, porque ese pliegue nos puede generar una presión adicional en la piel del paciente y puede generar a futuro una lesión. También es muy importante el estado nutricional y la hidratación del paciente. Un paciente que se encuentra en un estado nutricional adecuado tiene mejores probabilidades de que si aparece una lesión nos pueda cicatrizar de una mejor manera. Un paciente que el estado nutricional no es adecuado, se demora más la cicatrización y probablemente tengamos más problemas en esa parte. Siguiente, porfa. Cindy. Fulanita. Siguiente, porfa. Listo, bueno. ¿Cómo vamos a prevenir el exceso de humedad? Esto aplica para las partes, el área del pañal y las áreas que tenemos dispositivos médicos o riesgo de una humedad de más excesiva. Listo, entonces, controlar el exceso de humedad. Esta parte, área del pañal. Vamos a aplicar cremitas con óxido de zinc, preferiblemente esas cremas antipañalitis. Ahora bien, las estamos utilizando muy juiciosos para evitar el contacto excesivo de la orina o la materia fecal con la piel,
pero resulta que cambiamos pañal, cambiamos superficialmente y no retiramos todo, no hicimos barrido pues de toda la crema. Es importante que hagamos barrido cuidadosamente y de buena manera de toda la crema, porque como ese tipo de cremas puede ser, bueno, son de color blanco, pueden mascarar alguna lesión que tengamos en esa zona. Entonces es importante, momento del baño, momento de cambio de pañal, hacer barrido completo de esa zona, de ese producto, vigilar la zona, hacerle seguimiento y volver a aplicar juiciosos ese producto. Limpiar muy bien la piel y secarla con un pañito suave a golpecitos, nunca frotarlo. Recuerden que ya les había hablado de esta parte. Y usar medidas para controlar la incontinencia de esfínteres. Si ya nuestro paciente no nos está controlando esfínteres, es preferible ponerle un pañal, si estamos, digamos, con movilidad reducida, no totalmente encamado, porque si se nos hace, hace eliminación en la ropa, va a haber una humedad excesiva en ese punto y probablemente va a causar una lesión a futuro. Si el paciente ya está en cama, normalmente pues ya maneja el pañal o algún otro dispositivo pues adicional para el control de estos esfínteres. ¿Listo? En el tema de la orina es importante vigilar el color y el olor de la orina. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar una indicación de que tenemos una infeccióncita urinaria. Entonces es importante, si la orina cambia de color, se torna un poco más oscura o el olor es fuerte, es importante informar al médico de inmediato. Ahora, con la parte de dispositivos, o sea, la sonda, las cánulas, las ostomías. Importante, buena higiene en esa parte y buen manejo. Si el paciente lo tenemos con una sonda vesical y estamos acostando al paciente sobre esa zona, ahí tenemos una presión adicional, ¿cierto? Entonces, mira que nos va a causar daño. Lo mismo con la parte de las cánulas nasales, las ostomías, hay que hacerle buen manejo y estar vigilando. Si ya tenemos un enrojecimiento, ampliarle un poquito como el tema de la canulita, en las ostomías hacer buena higiene y secar bien alrededor pues, de la ostomía que tenemos para evitar pues, disminuir ese riesgo. ¿Qué otra cosita nos ayuda a disminuir el riesgo de las lesiones? El cambio de posición. Si ya tenemos un paciente en silla de ruedas o encamado, no lo debemos dejar más de 2 horas en esa posición. ¿Por qué? Porque hace una presión excesiva durante un tiempo muy prolongado. Entonces, ahorita más adelante les van a hablar sobre el tema de cambios de posición, pero quería referirles pues como este caso, porque es uno de los motivos por el cual se nos disminuye mucho la aparición de lesiones por presión. Cambiar a nuestro paciente juiciosos cada 2 horas puede disminuir en un porcentaje muy alto la aparición de ese tipo de lesiones. Bueno, siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a movilizar para aliviar presión. ¿Cómo vamos a movilizar? Entonces, no vamos a apoyar al paciente sobre lesiones y enrojecimientos. Si ya vimos, vigilamos la piel de nuestro paciente y el paciente ya le encontramos un enrojecimiento, no vamos a acostar a ese paciente sobre esa lesión. Vamos a disminuir esa presión para que esa lesión nos pueda sanar. ¿Listo? Mantener una postura adecuada del paciente. ¿Qué es importante en esta parte? Como ustedes ven en la fotico, en la imagen, ese es un paciente que está con un ángulo de inclinación mayor a 30 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este paciente? Va a haber un deslizamiento en la cama, esa fricción que genera puede ocasionar una lesión en la parte de la cadera, pues de la parte sacra, de la parte de la espalda. Y adicional, ¿qué pasa? El tema de la hiperextensión cervical. Entonces tenemos un paciente que nos va a hacer esta parte de la cabecita y ahí también tenemos bloqueo de vía aérea, que también en la parte respiratoria es importante vigilar esa indicación en un paciente que ya tenemos en cama, que probablemente tenga más comorbilidades, más enfermedades, y adicionarle pues también como una úlcera por presión, una lesión por presión, no sería pues como adecuado. Listo, evitar el contacto entre 100 prominencias óseas, el tema de la rodilla con rodilla, el codito, los tobillos, entonces es importante. Evitar el arrastre del paciente al movilizarlo, entonces esto es importante. Si yo estoy sola en la casa, tengo que tratar en la medida de lo posible que mi paciente esté en una posición adecuada, que yo no tenga que hacer mucho esfuerzo. Me explico, un paciente que lo tengo en un ángulo de inclinación mayor a 30 grados, sé que ese paciente, si no hago un bloqueo, digamos, un buen agarre en la parte de las rodillitas, como aparece ahí en la foto, ese paciente se me va a deslizar. Al yo estar sola y no tener pues el adecuado manejo con el tema de movilización de un paciente en cama,
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a arrastrarlo. Eso no es, o sea, no deben tratar de evitarlo, porque ese arrastre va a hacer fricción en la piel y esa fricción probablemente nos va a porrear esa piel y nos va a causar una lesión. Vamos a usar superficies especiales para aliviar la presión. Entonces tenemos los cojines, los rollos de sábana, podemos usar rollitos de sábana para ponerlo en tema pues, de las prominencias óseas, los cojines antiescaras si tenemos acceso pues como a ese tema de cojines antiescaras y las almohadas. ¿Listo? Siguiente, porfa. Bueno. Vamos a ayudar también con el tema de la movilización del paciente, ¿cierto? Si tengo un paciente que su movilidad es reducida, que aún no lo tengo en cama, voy a motivar esa movilización. No hagas por el paciente lo que él puede hacer. Vamos a tratar de mantener esa independencia lo más posible para que el paciente no se nos deteriore tan fácilmente y tan rápidamente. Si tú empiezas a hacer por el paciente algo que él puede hacer, el paciente va a perder esa independencia y cada vez va a ser más complicado pues como todo el manejo. Si ya tengo un paciente que está en cama, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de que esas articulaciones, esos músculos no se me deterioren de manera tan rápida. ¿Cómo lo voy a hacer? Movimientos de las articulaciones, ¿cierto? Más adelante les van a hablar pues como más específicamente cómo son los ejercicios, pero es importante porque esto ayuda a que no se nos deterioren y no se nos pongan rígidos esas articulaciones y tenemos pues como mejor control del paciente y de sus movimientos. ¿Listo? Es importante que estos movimientos los hagamos más o menos como mínimo una vez al día. Puede ser en el cambio de posición, puede ser en el momento del baño, un cambio de pañales, aprovechar como todos esos momentos en los que estamos pues vigilando a nuestro paciente. Siguiente, porfa. Listo. Ahora, no, de todas maneras nos apareció la lesión, ¿cierto? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo posible para manejarla en el estadio que se encuentre en ese momento la lesión. Entonces, vamos a vigilar el lugar donde se encuentra para que todos los días, varias veces al día, estemos pendientes de esa lesión y cómo va evolucionando. ¿Qué vamos a mirarle? La forma, el tamaño, la profundidad, los bordes. El tema de tunelizaciones y bolsillos, pues ya sería una lesión ya grado 3, grado 4. Ese sí, pues obviamente tenemos que vigilar que no avance y el tema, pues si tenemos riesgo, pues alguna infección en ese momento, entonces vigilarle el color, que sea tejido rosadito o rojito, que no vaya a ser negro, que es lo que decía mi compañera, que la lesión que se presenta en ese momento, sus colores, ya hay un tejido muerto, un tejido que no va a regenerarse y un tejido que se debe retirar para que la lesión pueda cicatrizar. El tema del olor es las heridas que presentan un olor como fétido, como ustedes lo conocen como mortecina. Ese tipo de lesiones ya hay como, ese es un signo de que hay tejido muerto, importante hacer un desbridamiento, retirar tejido muerto porque si no, no va a cicatrizar bien esa herida. Y podemos hacer un seguimiento, en este caso pues como por todo el tema de la pandemia es importante, fotografías de esas lesioncitas, porque se le puede hacer un seguimiento, una evolución de cómo se está presentando esa lesión, si está mejorando o si en vez está empeorando la lesión. Siguiente, porfa. Bueno, alivio de presión de forma inmediata. Entonces, ya tenemos la herida, ya la miramos, ya sabemos que está ahí, vamos a hacer alivio inmediato. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los cambios posturales. Como lo dije anteriormente, no vamos a acostar a ese paciente sobre esa lesión. Importante, eso no es discutible. Uso de superficies de apoyo, entonces vamos a aligerar la carga del cuerpo, ¿cierto? Vamos a utilizar las almohadas, los cojines, las sábanas, los rollitos de sábana para eliminar pues como esa presión, disminuirla. No vamos a producir el calor en la piel, porque eso ayuda a que la integridad de la piel se vea afectada, entonces no lo vamos a hacer. Calor, no. Y no reemplazar los cambios de posición, eso es muy, muy importante, o sea, de eso depende los cambios de posición, que tú no dejes a un paciente en una posición por tiempo prolongado, de eso depende que las lesiones, el porcentaje para que aparezcan es mínimo. ¿Listo? Siguiente, porfa. Bueno, ya tenemos nuestra lesión.
vamos a aprender cómo manejarla y cómo hacerle limpieza para mejorar pues como esa condición. Entonces, en una lesión que es estadio 1, que es donde encontramos el enrojecimiento más no tenemos pues como afectación de la primera capa de la piel, vamos a utilizar un jabón suave y agua hervida. La crema hidratante, que eso es fundamental para que la piel permanezca hidratadita, y según la literatura pues, actualizada pues, en este momento, nos habla de ácidos grasos hiperoxigenados, ¿cierto? Son como unos aceites que nos ayudan a mantener la integridad de la piel. Creo que en este momento en el mercado están alrededor de 70.000 pesos, ¿cierto? Digamos, hay que valorar el riesgo-beneficio pues en este momento. Es preferible, digamos, hacer una inversión en este punto cuando la lesión no está tan avanzada que llegar a un punto de una lesión estadio 3, estadio 4, cuando ya, obviamente, primero vamos a exponer a nuestro paciente a un centro hospitalario, ustedes saben como todo el tema, y si un paciente con múltiples comorbilidades se va a ver mucho más afectado, ¿cierto? Y adicional, es más complicado para el paciente porque se expone obviamente a más dolor. Entonces es por eso, hay que tratar en la medida de lo posible que su paciente la mayor cantidad pues, de tiempo posible se mantenga esa piel íntegra. Eso es lo primordial. Entonces, lesiones estadio 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar agua hervida o si tienen posibilidad de solución salina, que es pues, la normal con la que usted consigue en una farmacia. Y vamos a hacer limpieza con guantecitos, ¿cierto? ¿Por qué por guantecitos? Porque estamos evitando que lo que tenemos en las manos, así hagamos buen lavado de manos, llegue a esa herida que se nos pueda infectar. Entonces, vamos a hacerlo pues de una manera suave, obviamente, como para la idea es que la piel o lo que estamos ahí pues limpiando se mantenga pues limpiecita y no se nos vea pues como afectada. Ya cuando tenemos una lesión estadio 3 y estadio 4, probablemente en este punto ya si no sea el manejo pues indicado por la parte médica o ya como les dije sea un manejo pues médico con el tema de desbridamiento en un centro hospitalario. Si digamos no tenemos acceso a esa parte, pues hay algo que se llama desbridamiento mecánico que normalmente pues se hace en las casas, pero esto probablemente ya ustedes tengan que evaluar porque puede tener riesgo de sangrado, ¿cierto? Porque normalmente se hace con una gasita, poner la gasa, obviamente, y el tejido muerto se va hiriendo a esa gasa. Cuando ustedes retiran la gasa, el tejido se va con esa gasa. Es una forma de quitar ese tejido muerto, pero como les digo, puede tener un riesgo de sangrado. Ahora, no vamos, como les dije ahorita, no aplicar calor porque disminuye la tolerancia a la presión, pues produce sudoración, entonces más riesgo hay que se nos aumente esa lesión. No lavar con agua oxigenada porque eso produce, o soluciones yodadas porque produce daño en la piel. Secar con golpecitos, nunca arrastrar, solamente con golpecitos y suaves. Cubrir con gasas limpias, o sea, protege de la parte externa de infecciones. No realizar masajes ni cerca ni sobre la lesión que ya tenemos porque puede causar más daño, ¿cierto? Se nos pierde la integridad de ese tejido. Y pues no les recomendamos, no se recomienda el uso de cojines en forma de rosca, porque esa lesión, o sea, ese cojín, cuando tú pones alguna parte del cuerpo, mira que en la parte de abajo ya queda expuesta. Esta parte donde está haciendo más presión el cojín puede disminuir la irrigación sanguínea, la circulación. Entonces también nos va a ayudar a que se nos aumente más el riesgo de una lesión. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo vamos a acudir al médico? ¿Cuándo vamos a acudir a ese médico? ¿Cuándo lo vamos a llamar? ¿Cuándo vamos a avisar? Mira, en este momento el manejo en casa no ha sido posible. Cuando la lesión que ya observamos, que ya identificamos, tiene signos de infección. ¿Cuáles son esos signos de infección? Cuando la piel está enrojecida, cuando hay salida de pus, cuando hay mal olor, cuando esa piel está hinchada y al tacto es caliente y cuando nuestro paciente presenta fiebre. ¿Listo? Es importante que cuando exista, digamos, estos signos, acudamos o informemos al médico porque probablemente requiera manejo antibiótico. ¿Cuándo más? Cuando nuestro paciente manifiesta dolor, cuando no hay forma de calmar ese dolor, también debemos acudir al médico porque algo está pasando. Y cuando por la herida hay salida excesiva de líquido, también vamos a llamar. Y ya cuando nuestra lesión ya identificamos que es
estadio 3 o estadio 4. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de esta charla es que ustedes sepan que es mejor tratar una úlcera por presión, manejar una úlcera por presión antes que aparezca. Entonces, piensen que si ustedes están cuidando a una persona, esa persona merece todos los cuidados posibles. Va a ser más fácil ustedes cambiar una posición de un paciente, estar juiciosos vigilando la piel, que tratando una herida que va a aumentar el riesgo de que se nos complique ese paciente, que ya de por sí está complicado si ya lo tenemos en cama, ¿cierto? Traten como les digo, y bueno, y ustedes como cuidadores también cuidarse, porque si el cuidador no está en las condiciones, o sea, no está estable, no está físicamente acorde para cuidar a una persona, tu paciente, la persona que cuidas, tampoco va a estar cuidado de manera adecuada. Si necesitan ayuda, hablen, busquen ayuda, busquen apoyo, porque ustedes también necesitan de esa ayuda. Listo. Muchas gracias, eso era todo. Listo, muchas gracias Ana María Grisales, muchas gracias Cindy Duque por esta presentación. Tenemos pues mensajitos, felicitaciones, muchas dudas acerca de este cuidado de la piel en los pacientes. También le agradecemos al doctor David Aguillón, quien nos ha estado ayudando contestando algunas de las preguntas en el chat, y a la doctora Manuela Gómez, quien también nos ha apoyado con la respuesta de preguntas en el Facebook. Ana, Cindy, nos preguntan acerca de las lesiones en los labios. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Ángela, yo les estaba explicando ahorita en la parte de las lesiones que no son úlceras por presión, sino que serían como lesiones por una dermatitis por salivación. Simplemente podría ser mantener pues como esa parte de los labios humectado, y si es posible aplicar alrededor de esta parte de los labios una crema hidratante, ¿cierto? Que de pronto no sea muy cerca a los labios, que el paciente pues lo pueda tragar, pero sí que pueda pues como hidratar esa parte y evitar la irritación, que simplemente esas heridas en la parte de afuera de los labios se puede dar como por la salida de mucosidad o de salivación, y si es en los labios puede ser por mala hidratación. Entonces lo ideal es hidratarlo pues como con vaselina. Listo. Cindy, nos preguntan, cuando uno no sabía de estas lesiones por presión, una lesión en grado 1 o 2, ¿cuánto tiempo podría demorar en pasar a grado 4? Ángela, esto siempre dependerá de los factores intrínsecos y extrínsecos que les contaba ahorita, que son los determinantes y que son los que producen pues como estas heridas, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que está malnutrido, ¿cierto? Un paciente que ya no puede ingerir bien la vía oral, es un paciente que una lesión grado 1 se le puede convertir en una lesión grado 4 en menos de un mes, por ejemplo, ¿cierto? Y un paciente que sí puede estar conservando bien la parte nutricional, en un paciente que se están haciendo los cambios de posición adecuadamente, un paciente que se le está hidratando bien la piel, un paciente que se le ha valorado esa lesión grado 1 de manera adecuada y que se están como atacando esos factores causales, posiblemente la lesión no le comprometa a un grado 4, ¿cierto? Entonces, la verdad, todo eso depende como del tipo de paciente y el tipo de cuidados que se le puedan estar brindando a cada paciente. Listo. Dice una pregunta para Ana María. Ella mencionó algunas de las cremas con valor aproximado de 70,000. ¿Podría decirnos alguna marca sugerida o nombre de cómo buscarla?
Pues en la literatura lo que habla pues son como unos aceites, ¿cierto? Son unos ácidos grasos hiperoxigenados. En este momento creo que el nombre comercial es Linovera, ¿cierto? Sí. Y ese es el que les comento que en el mercado está más o menos alrededor de 70.000 pesos. Muchas gracias, Ana. Nos preguntan por aquí que al inicio, esta pregunta está desde el inicio, ¿qué hace que la piel sea tan resistente? Pues en este momento la piel que sea resistente también depende obviamente de muchos factores, ¿cierto? Si digamos nosotros tenemos un paciente ya de edad, que es generalmente los que nosotros cuidamos cuando son pues como pacientes que se nos encaman por múltiples factores, comorbilidades o accidentes, la edad influye bastante. Ustedes ven que paciente de mayor edad la piel es un poco más frágil, ¿cierto? Un poco no, bastante frágil. Entonces, eso también influye bastante en eso. La parte nutricional también influye bastante. Listo. Y para cerrar, pues quiero darles las gracias por esta presentación, porque de verdad que ha sido demasiado interesante. Hemos tenido muchísimas preguntas acerca del cuidado de la piel de pacientes, ¿cierto? Para cerrar, les quiero preguntar si una lesión por presión se puede convertir en un cáncer de piel. Eso nos preguntaron. Ángela, por acá de pronto está el doctor David que nos colabore con esa pregunta. Sí, creo que sí. ¿El doctor David está por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doc. No, la probabilidad es muy bajita, realmente nula prácticamente. Ahí la complicación más frecuente que yo se las estoy viendo a algunos es que esas infecciones generen sepsis en los pacientes y esa puede ser la causa de muerte en algunos pacientes con demencia. Entonces, no es porque haya producido cáncer, sino más por las complicaciones asociadas, porque esas úlceras pueden ser gigantes, como mostraron algunas imágenes, y de muy difícil manejo o de requerir tratamiento quirúrgico, o en algunos casos generar infecciones muy serias en estos pacientes que de entrada ya están desnutridos, tienen, digamos, las defensas bajitas, digamos que están más vulnerables. Entonces, es como lo más primordial con ellos. Bueno, muchas gracias, doctor David. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias, Ana, por esta presentación tan interesante. Por ahí les están escribiendo muchos mensajitos, que el taller está muy interesante, que la presentación estuvo muy completa.